Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, tanto económicos como políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el panel Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional del Instituto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Muchas gracias por la invitación y un muy buen día a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre la iniciativa Inversión para la Reactivación, la cual es liderada por la Cámara de Industrias de Guayaquil y es un proyecto además del cual el instituto hará parte al estar a cargo de la coordinación técnica. Para hablar sobre esta iniciativa, hoy nos acompañará el economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Francisco Jarrín es economista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en Administración de Empresas por el INCAE y es gerente general de Calvac, firma que se dedica a fabricar productos para limpieza y desinfección del hogar. Economista Jarrín, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Buenos días, Carlos. Un gusto estar en su programa y obviamente un saludo a toda su audiencia. Gracias. Igual es un gusto que nos pueda acompañar en este programa. Economista, ¿podría empezar contándonos cómo nace esta iniciativa denominada Inversión para la Reactivación y qué se busca con ella? Esta iniciativa que es liderada por la Cámara de Industrias de Guayaquil. Claro, Danilo. A ver, nace esta iniciativa, Inversión para la Reactivación del Ecuador, buscando comenzar a hablar de temas que puedan convertirse en temas que generen un ambiente positivo y que permitan que como país nos unamos en objetivos comunes. Creemos que por el efecto virtuoso que genera la inversión en cuanto al crecimiento y obviamente producto del crecimiento, la generación de plazas de trabajo, surge el crear esta iniciativa que lo que busca precisamente es provocar precisamente un proceso de discusión con distintos sectores del país, gremios productivos, sector público, academia, sociedad civil organizada, con el fin de provocar este proceso de reflexión y llevar a la acción las propuestas para que haya una consolidación efectiva de la inversión en el país. O sea, lo que buscamos con esta iniciativa es poner en la mesa de discusión o en la mesa de conversación más que de discusión un tema que nos atañe a todos. O sea, yo creo que todos los distintos sectores podemos colaborar para desde el sector privado impulsar que se den las inversiones en el país. Como todos sabemos, hay un proyecto de ley que va a enviar en los próximos días el Ejecutivo que tiene que ver con el tema de inversiones, pero esta iniciativa busca ir más allá. Obviamente vamos a estar ahí para aportar en ese proyecto y ver que obviamente que de forma proactiva aportemos a mejorar y ver que el proyecto cumpla el fin para el cual fue hecho. Pero la idea también es generar precisamente un documento que permita precisamente generar los cambios que se necesitan para que el Ecuador se pueda convertir en un centro de atracción de inversiones en la región. Para eso hemos firmado con el Instituto el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un convenio para que sea el que articule esta iniciativa y permita manejar de forma técnica y responsable esta iniciativa para plasmar un documento que se pueda entregar al Ejecutivo y que se convierta en política pública para la toma de decisiones. Un poco esa es la idea de la iniciativa. Muy bien, economista Jarrín, primero, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta iniciativa de la Cámara de Industrias. Yo quería consultarle si de parte de la Cámara ya han pensado en
algunos temas específicos, es decir, qué temas proponer al país, qué temas empezar a tratar. Me invento algo que se habla bastante, por ejemplo, es la reducción de impuestos, eliminación de reglamentos, estas normas conocidas como las normas INEN, tal vez el tema de más libre comercio, firma de tratados comerciales. ¿Qué tipo de temas tiene la Cámara o qué ha pensado de la Cámara como una prioridad para el país? Bueno, a ver, Carlos, nosotros creemos que realmente dentro de los temas que se tienen que conversar no está todo enfocado a los temas tributarios. Creemos que para la atracción de inversiones, un tema importante para los inversionistas es la seguridad jurídica, que se genere para que las reglas del juego se mantengan a lo largo del tiempo. Otros temas que creemos que van a salir de la mesa de discusión, que tampoco la idea un poco precisamente los diálogos que vamos a iniciar la próxima semana, lo que buscan es precisamente oír y generar estos consensos de los distintos sectores que he mencionado. Pero temas que creemos que hay que trabajar para generar este ambiente de inversión es eliminar la excesiva carga regulatoria y de trámites que todavía existen, el desarrollo del mercado de valores, el desarrollo del mercado financiero, mayor integración, que estos mercados estén mayormente integrados con el resto del mundo, agilidad, que haya una agilidad en la firma de contratos de inversión. El inversionista necesita que haya agilidad, o sea, cuando un inversionista quiere venir al país, no está dispuesto a que pasen 2, 3 años para que pueda realizar sus inversiones. En todo caso, también mejorar aspectos de políticas públicas que encarecen costos de producción. Creemos que por el lado de aranceles todavía se puede trabajar para mejorar desde el punto de vista de la industria, lo que son precios de sustentación agrícola, costos de servicios básicos, entre otros, que también se puede seguir mejorando. En todo caso, la idea es precisamente oír a distintos sectores, no solo estamos hablando del sector privado, gremios organizados, estamos hablando de que también la sociedad civil participe, el sector público, y obviamente buscar la forma de que a través de esto logremos consensos para buscar precisamente eliminar esos irritantes que impiden que no venga la inversión al país. Si vemos las cifras de los últimos años, realmente es poco lo que viene de inversión extranjera, pero también esto no solo busca incentivar la inversión extranjera, sino también la inversión local que se pueda generar de inversionistas en el país. Economista, quisiera consultarle qué podría destacar de esta iniciativa frente a otras que se han impulsado en el país. Por mencionar alguna, hace algunos meses se hablaba de este consenso de CUSIN, que quizás de una naturaleza distinta y además enfocado en el tema fiscal, pero igual han existido iniciativas que buscan impulsar ciertas reformas. Entonces, ¿qué puede destacar de esta en particular? Y además, ¿por qué se enfoca en el tema de la inversión? ¿Por qué se centra en este tema frente a otros? A ver, nosotros hemos tomado de ejemplo cuando los ecuatorianos nos unimos, se logran grandes cosas. Voy a citar dos ejemplos de acciones que se realizaron y que permitieron lograr objetivos. Lo primero fue en lo más duro de la pandemia, cómo el sector privado, el sector público, la sociedad civil, nos unimos para ayudar con raciones de alimentos a los que más necesitaban. Realmente ahí se logró un objetivo. Otro ejemplo es la vacunación, que nace como una meta del gobierno de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días, y realmente esa meta se convirtió en una meta de país. Y al final, yo creo que tanto sector público, sector privado, academia, sociedad civil organizada, todos remamos en la misma dirección. Entonces, cuando hablamos de esta iniciativa de la Cámara de Industria, nosotros no buscamos que esta iniciativa solo sea de la Cámara de Industria. Por eso buscamos integrar a los distintos sectores. ¿Y por qué hablamos de inversión? ¿Por qué hemos tomado un tema de inversión? Porque creemos que ese es un gran tema que debe unirnos como país. ¿Quién puede estar en contra de que venga inversión al país, que genere crecimiento y a través del crecimiento lograr precisamente que se generen puestos de trabajo?
el efecto virtuoso que tienen las inversiones es lo que nos llama la atención y por eso estamos invitando a los distintos actores que participen de esta iniciativa para unirnos en torno a algo que nos permita tener un objetivo país y ese objetivo país precisamente es buscar la reactivación del Ecuador. Uno de los puntos clave que tiene el Ejecutivo actualmente es justamente fomentar esa inversión, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Yo quisiera saber si de parte de la Cámara de Industrias, tal vez con la Presidencia de la República, con el sector público, se ha trabajado ya, se ha empezado a trabajar con ellos proponiendo temas justamente para la inversión o empezarían a partir de esta iniciativa que están llevando a cabo. A ver, la Cámara de Industria a lo largo de sus 85 años, en este año vamos ya para los 86, siempre ha sido propositiva y ha buscado ser un puente entre el sector privado y las autoridades de turno, ¿no? Realmente nosotros somos un organismo técnico que busca precisamente generar propuestas. Creemos que es un momento histórico el que estamos viviendo y que es el momento de comenzar a trabajar. El gobierno ha hablado de buscar una apertura comercial, de generar acuerdos, y creemos que cuando se trabaja en el tema de acuerdos comerciales o acuerdos con los distintos países, no solo es el intercambio de mercancías, sino también va más allá del tema de inversiones. En todo caso, desde la Cámara estamos haciendo siempre propuestas y la idea con esta iniciativa es generar precisamente un documento que permita al gobierno y a las autoridades tomar decisiones y que los mismos se conviertan en política pública para la atracción de inversiones al país. Bien, ahora en línea con esto que mencionaba Carlos de la política del gobierno, ¿cómo le evalúa lo que se ha venido haciendo en materia de inversión en estos meses que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso? Por ejemplo, a finales de diciembre, el ministro de Producción, Julio José Prado, anunciaba que se había alcanzado una cifra récord de inversiones privadas por medio de contratos de inversión. Entonces, ¿qué opina de los esfuerzos realizados en esta materia por parte del gobierno? ¿Le parece que van por buen camino? Quizás hay temas sobre los cuales también habría que trabajar, hay temas pendientes. Sí, a ver, nosotros creemos que van las señales en la dirección correcta. Realmente el generar apetito hacia los inversionistas y haber logrado cerrar en los meses que tiene este gobierno cerca de 2.200 millones en contratos de inversión es una buena señal. También es una buena señal el evento que se realizó a finales de año, entre octubre y noviembre, el Ecuador Open for Business, que realmente también precisamente lo que buscó fue atraer a posibles inversionistas que hoy puedan venir al Ecuador para hacer las inversiones. El Ministerio de la Producción habla que aparte de estos 2.200 millones que firmaron contratos de inversión, hay cerca de 4.000 millones que estarían por aprobarse la firma, pero ya hay la intención de inversionistas y esto sería en el primer trimestre. En todo caso, creo que se están enviando buenas señales en la visita, por ejemplo, que está haciendo en estos días el presidente, el ministro de la Producción, el canciller en China, están llevando un portafolio de inversión de cerca de 10.000 millones. Realmente hay que salir a buscar y generar el apetito de inversionistas que están en el extranjero y dar la apertura y aprovechar el que Ecuador sea un país dolarizado. Esa es una ventaja que desde que estamos dolarizados lamentablemente no hemos sabido aprovechar y tenemos que comenzar a aprovechar esa ventaja sobre nuestros países vecinos, que realmente el inversionista cuando va a esos países tiene también el riesgo cambiario y en el caso del Ecuador obviamente sabe que está en una moneda dura como es el dólar. Los puntos que menciona, de hecho, ese me parece uno muy importante. No se escucha. Okay. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ok.
Entre los puntos que usted menciona, usted ha dicho que pues este tema es bastante importante e interesante en el sentido de que Ecuador es el único país de América del Sur dolarizado, justamente donde no tenemos ese riesgo cambiario. Es uno de los puntos donde el Ecuador puede aprovechar las oportunidades que puede brindarle al resto del mundo gracias a esto. El presidente Guillermo Lasso hace unos días, de hecho, ha viajado a China en la búsqueda de, primero, la firma de acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación, e incluso el tema de la deuda que tiene el país con China. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de los tratados comerciales. ¿Cómo ve la Cámara de Industrias un posible tratado comercial con China? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Creen que esto puede sumar a esa iniciativa que ustedes tienen para las inversiones en el Ecuador? A ver, en lo que tiene que ver los tratados comerciales en general, vemos que son positivos para el país. ¿Y por qué? Porque los tratados comerciales generan oportunidades en dos vías. Obviamente, desde el lado de la industria, nosotros vemos y estamos impulsando con el gobierno que también se trabaje en la competitividad interna para precisamente que estos acuerdos que se negocien, nuestra industria pueda estar en un nivel competitivo para afrontar los distintos acuerdos que existen. Si nosotros partimos de los acuerdos comerciales de por sí atraen inversiones. Tenemos actualmente firmado convenios con la Unión Europea. Si vemos el resultado que ha habido con la Unión Europea, ha sido favorable para el Ecuador. Tenemos un acuerdo hoy que está prácticamente cerrado con México, que está en un 90%. Realmente en el caso de México tenemos algunas inversiones que inversionistas mexicanos han hecho en el país. Son señales que quedan por ahí establecidas. Estamos hablando de que cuando se firman acuerdos comerciales se amplían los mercados. En el caso de la Unión Europea, los grandes beneficiados han sido precisamente los MIPYMES, empresas realmente productos no tradicionales, y MIPYMES que han podido llevar sus productos, comercializar a través de estos acuerdos que permiten que los productos ingresen sin aranceles. En todo caso, existen oportunidades que hay a través de los acuerdos comerciales. De hecho, Ecuador tiene un liderazgo en determinadas exportaciones. Actualmente somos, al cierre del 2021, Ecuador es el exportador número 1 en camarón, en banano, y tenemos productos tradicionales y no tradicionales que tienen posiciones estelares a nivel de posiciones de exportación, ¿no? La política y la agenda comercial que tiene el país abarca actualmente más de 16 jurisdicciones que están hablándose. Entre esas podríamos mencionar el acuerdo con México, que es uno de los que está, digamos, más adelantado. De hecho, en las próximas semanas va a haber una visita a República Dominicana para también generar un acuerdo comercial con ellos. Esto está en etapas iniciales. También se quiere hacer con Panamá, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos. El acuerdo con China, por ejemplo, uno podría decir China es un país inmenso, pero también por ser un país inmenso genera oportunidades importantes y hay expectativas, obviamente, para productos que hoy llegan a China y que tienen aranceles. En todo caso, lo importante también en el tema de la negociación de los acuerdos comerciales es que el gobierno ha creado nuevamente la figura del cuarto adjunto, que no existía desde el fallido acuerdo que lamentablemente Ecuador se retiró de la mesa en el caso de Estados Unidos, y nuestros vecinos firmaron el acuerdo comercial hace más de 15 años. Y realmente hoy hay una oportunidad con este nuevo cuarto adjunto que permite que en las negociaciones en el cuarto de al lado estén precisamente los sectores sensibles representados para que puedan participar en las negociaciones. Usted ha mencionado puntos importantes sobre los potenciales beneficios de la firma de acuerdos comerciales, ya sea con China o con otros países o bloques comerciales, pero también ha mencionado un aspecto clave, que es la competitividad, sobre todo para que las empresas ecuatorianas puedan competir a nivel internacional. Ya
Han existido algunas políticas, algunas medidas en esa dirección. Se han disminuido aranceles, se han eliminado reglamentos técnicos también, facilitación de trámites. ¿Qué tan significativo ha sido para el sector industrial esto que ya se ha realizado hasta el momento? ¿Y qué otros temas consideran que faltan por tratar para poder seguir avanzando en que podamos ser más competitivos? Bueno, todavía yo creo que si bien hay temas que se han hecho en temas de aranceles y que obviamente han sido de gran utilidad para las industrias en determinadas materias primas, lamentablemente no se ha visto el efecto por la situación que existe en la logística internacional. Ustedes sabrán que hoy fletes que antes costaban, por poner un ejemplo, un flete de la China podía costar $2.000, hoy llega hasta $16.000 un mismo flete, que realmente, si bien por el lado del gobierno se ha ayudado en eliminar ciertos aranceles de materias primas, lamentablemente la logística internacional, producto de la pandemia, ha generado que los costos de la logística se eleven. Lamentablemente no es solo los costos, muchas veces también es la disponibilidad, y estamos teniendo desde el lado de la industria cierta escasez de materias primas porque no conseguimos cupos para que nos embarquen. Entonces, sí hay unos temas que venimos hablando con el Ministerio de la Producción, con el canciller, para hacer gestiones precisamente para ver cómo se puede ayudar por este lado y mejorar costos internos que todavía se pueden mejorar. Yo creo que en línea de las cosas que todavía falta hacer es, por ejemplo, seguir eliminando gradualmente el ISD. Esperemos que la economía vaya permitiendo y se pueda acelerar esa desgravación del ISD, que hoy sigue siendo un costo para no solo la salida de capitales. Yo siempre hablo que el ISD realmente se convirtió en una barrera de entrada de capitales porque limita que capitales que vengan por determinado tiempo lo puedan hacer, ¿no? Porque saben el costo de salida que tendría ese capital. En todo caso, creo que hay buenas señales, pero todavía estamos trabajando en eliminar cierta tramitología que genera costos. Usted mencionaba que hay ciertos reglamentos técnicos que se han eliminado, y eso desde la industria lo que decimos, deben eliminarse reglamentos técnicos que no cumplan el objetivo que deben tener estos reglamentos técnicos, que son precisamente cuidar temas de salud, de seguridad y temas ambientales. Realmente en gobiernos pasados se pusieron muchos reglamentos técnicos para generar trabas al comercio y obviamente eso debería eliminarse y es parte de los acuerdos que se van generando entre el sector público y privado. Y lo importante es que siempre participen los sectores para obviamente ver que se cumpla con los objetivos mencionados, ¿no? De las diferentes iniciativas que sea la Cámara para promover la inversión. Uno de los mayores obstáculos justamente para lo que ha sido el proceso de recuperación económica del Ecuador ha sido el comportamiento del mercado laboral. Estamos hablando de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Sí, y esto sí es necesario justamente para al fomentar esa inversión podríamos incluir a más personas, más ecuatorianos en este mercado de trabajo. Si mal no recuerdo, para finales del mes de marzo, el presidente de la República había dicho que enviaría una reforma laboral. La Cámara desea también aportar con estudios también sobre el tema del mercado laboral, el cambio de las leyes. ¿Qué debe alguna propuesta de parte de la Cámara? Bueno, en esto realmente nosotros como Cámara de Industrias nos sumamos también a una iniciativa que tuvo la Cámara de Comercio de Quito, que estuvimos sumadas a algunas cámaras apoyando el consenso por el empleo. Creemos que es un tema importante y que obviamente en la medida que vengan inversiones es importante que se trabaje en generar una política de empleo o una reforma laboral que permita precisamente que hoy existen más de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen un empleo. O podemos decir que solo 34 de 100 personas, por cada 100 personas, tienen un empleo adecuado.
todavía, si bien si comparamos el año de la pandemia, vemos que ha subido de 31 por cada 100 a 34 por cada 100, realmente todavía queda mucho por hacer. Yo en esto, desde la Cámara, lo que venimos diciendo es que tenemos que completar la cuarta pata de la mesa. Siempre se oye al sector público, a los empleadores y a los que tienen trabajo. La cuarta pata en esta conversación debe ser los que no tienen trabajo, que no están representados y que a través de esta iniciativa Consenso por el Empleo se les dio voz. Mucha gente que está saliendo de las universidades tuvo oportunidad de opinar y decir cosas para mejorar precisamente y generar oportunidades de empleo. Yo creo que debemos trabajar en una reforma laboral seria que permita precisamente buscar un balance y adecuarse a las nuevas realidades que vivimos. Hoy la transformación digital ha acelerado muchas formas de trabajo que antes no existían y que realmente deben estar acorde a las necesidades en cuanto a horarios y en cuanto a tiempo. Se habla muchas veces que se estaba con el proyecto enviado por el Ejecutivo, se estaba quitando beneficios. No se estaba quitando ningún beneficio porque siempre se ha hablado de mantener para los que ya hoy tienen trabajo, pero generar un código que sea más flexible, que permita la contratación de las nuevas personas que se incorporen a trabajar. En todo caso, es un tema que va a surgir definitivamente dentro de lo que es la inversión. Hay que impulsar también estas reformas laborales, pero hay que buscar los consensos. Yo creo que hay que sentarse en mesas serias de conversación para ver con las asociaciones de trabajadores, con los que no tienen trabajo y buscar que esto permita que se puedan generar las oportunidades que la mayoría de desempleados están buscando, ¿no? Obviamente generar que estas personas que hoy no tienen un empleo adecuado lo puedan tener. He mencionado un punto importante que es escuchar o tomar en cuenta ese gran porcentaje de personas que en la actualidad no poseen un empleo de calidad. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos en la actualidad tienen un empleo adecuado y por eso hay que pensar en hacer cosas diferentes. Y bueno, el tema laboral, según distintos indicadores internacionales, es una traba, ya que Ecuador posee una de las regulaciones laborales más rígidas, menos flexibles y que le otorga menor libertad a las partes y que en definitiva lo que hace es impedir que se puedan encontrar esa oferta con la demanda de trabajo. Bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos, amigos, a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos encontramos hablando en este programa con el economista Francisco Jarrín. Estamos conversando sobre esta nueva iniciativa que está liderando la Cámara de Industrias de Guayaquil, denominada Inversión para la Reactivación. Justamente en el segmento anterior cerrábamos conversando sobre el tema del empleo y usted también ya ha mencionado como uno de los objetivos con esta iniciativa es impulsar la inversión para que así también pueda haber un impulso del empleo en el Ecuador, ya que al haber mayor inversión también aumenta la productividad, lo que también genera mayor empleo, mayor demanda de trabajo. Y también una mayor inversión que se traduce en mayores capitales, nuevas maquinarias, tecnología, se traduce en una mayor productividad de trabajador y esto genera que aumenten los salarios reales. Ahora, en el tema de los salarios, para este año hubo un incremento del salario básico unificado de $25, para el salario mínimo se aumentó. ¿Qué representa esto para las empresas, para el sector industrial? ¿Es una dificultad? ¿Es significativo este aumento? Bueno, a ver, yo creo que cuando fue en su momento, en el mes de diciembre, la decisión, creo que primó más lo político a lo técnico. Realmente nosotros desde la Cámara siempre analizamos estos temas viendo lo que dice la técnica. Si bien hay un compromiso del gobierno de aumentar a $100 de 400, que era el salario, a 500 en sus 4 años,
Nosotros desde la Cámara lo que decíamos que en ningún momento había un compromiso de hacerlo en línea recta y la técnica no daba para que se suba esos $25 que hoy se están pagando. Pero realmente, si lo vemos, hay determinadas industrias que siempre hemos estado pagando sobre el salario básico y realmente hay obviamente una afectación en cerca de 300,000 colaboradores, si mal no recuerdo el número, estoy hablando de memoria, que estaban en el salario básico de los que tienen un empleo adecuado, que obviamente van a ver un impacto. De hecho, de encuestas que se realizan, igual el sector privado siempre está teniendo políticas de incrementos salariales de acuerdo a la técnica y obviamente también van ligados a la productividad que generan en las distintas empresas. Por eso hay muchas posiciones que tienen componentes fijos y variables en su salario que permitan precisamente en base de la productividad que los colaboradores reciban mayores ingresos también. De hecho, hay revisiones que se hacen anualmente, pero finalmente lo que nosotros nos pronunciamos como Cámara en su momento es que la técnica, la fórmula que existe no fue aplicada de acuerdo a lo que correspondía, pero fue finalmente una decisión política que tomó el Ejecutivo. Ya hoy es una realidad y las empresas formales estamos pagando el salario mínimo como corresponde, ¿no? En todo caso, como yo digo, tenemos que comenzar también ya a buscar dentro de las actuales realidades cómo comenzamos a hablar en temas positivos y buscar precisamente generar ese efecto virtuoso que permita que las empresas actuales puedan seguir creciendo, recuperándose de la pandemia. Precisamente a inicio de año hubo, como todos sabemos, contagios que generaron determinados ausentismos en las empresas. Gracias a Dios, los contagios en la gran mayoría de lo que nosotros tenemos reportado no fueron tan fuertes como era antes de la vacunación, con lo cual podríamos decir que la vacunación ha tenido un resultado en términos generales positivo y obviamente seguimos alentando. Yo el día de ayer, por ejemplo, la semana pasada estuve precisamente en la apertura de uno de los puntos de vacunación de las empresas privadas que seguimos apoyando para la dosis de refuerzo. En todo caso, en la parte, yo digo que nosotros somos un equipo en las empresas, los empresarios, los dirigentes de empresas y los colaboradores debemos remar en la misma dirección para que le vaya bien a la empresa y de esa manera le pueda ir bien a los colaboradores. Una empresa que le va mal y no es sostenible en el tiempo, realmente por más que vengan incrementos de salarios por decreto, tendrá que en algún momento tendrá que cerrar. Pero por eso buscamos empresas que las empresas sean sostenibles y que precisamente la atracción de inversión genera también un efecto de mayores negocios por los encadenamientos que se pueden generar a través de las inversiones. Porque si mañana viene una industria que se instala en el país, esa industria probablemente va a demandar de cartón, va a demandar de plástico, va a demandar de empleados, va a demandar de una serie de cosas. Entonces, siempre que viene una empresa, es todo un encadenamiento, la cadena de proveedores, y obviamente ese efecto virtuoso es el que queremos provocar atrayendo inversiones a nuestro país. Bien, ahora quisiera preguntarle sobre la evaluación del sector industrial de lo que fue el año 2021 y además sus perspectivas para este año. En el estudio mensual de opinión empresarial de diciembre, publicado por el Banco Central, se presenta que en el sector industrial el índice de confianza empresarial aumentó en un 0.8% y ha venido subiendo en los últimos meses. Entonces, con base en esto, se pudiera decir que hubo un año positivo en cuanto a actividad o quizás todavía hay ciertas cosas que se pudieron mejorar y no se llega sobre todo a niveles prepandemia. Bueno, a ver, las cifras, tomando las cifras de ventas locales más exportaciones, si comparamos el 2020 contra el 2021 contra el 2020, vemos que
prácticamente todos los sectores lograron crecimiento, unos más importantes que otros. Obviamente es comparar el año de pandemia con un año, digamos, ya de un movimiento un poco más acorde a prepandemia. El crecimiento fue alrededor de un 22%. La industria de manufactura crece exactamente en el promedio del mercado nacional, 22%. Si comparamos con el 2019, que fue el año prepandemia, vemos que a nivel nacional ya hay un crecimiento pequeño, pero hay un crecimiento del 2% comparando el 2021 con el 2019, que es una buena señal, yo diría. Pero todavía tenemos sectores que no logran un crecimiento versus el 2019, como por ejemplo, muy afectado la industria de alojamiento, que tiene una caída del 41% todavía al compararse con el 2019. Tenemos restaurantes y servicios de comida que todavía están 21% por abajo. Telecomunicaciones, transporte y almacenamiento también son de los principales que caen. En conjunto, en la parte de industrias que todavía no logran recuperarse, las dos únicas industrias al comparar 2021 con 2019 son textiles y prendas de vestir, que todavía está por debajo un 19%, y el sector de bebidas, que está un 2% por abajo del 2019. En todo caso, si lo vemos en términos generales, yo creo que a raíz de la vacunación, porque al comparar, si nosotros vemos el comportamiento precisamente al comparar 2021 con el 2019, a partir del mes de julio se comienza a ver crecimientos ya importantes, producto del efecto de la vacunación masiva que se logró hacer en los meses de mayo, junio y julio, ¿no? En todo caso, creo que eso fue positivo para la reactivación económica. Venimos insistiendo con las autoridades que tenemos que aprender ya a vivir con la pandemia y debemos un poco ir aflojando y traspasando a los ciudadanos el control de su salud. Realmente es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos y debemos permitir que obviamente con los controles de los casos y medidas de bioseguridad, los negocios se reactiven. No puede ser posible que 2 días antes de eventos permitamos que haya público. Por ejemplo, el partido con la selección, a nivel de eliminatoria, el único país que no iba a permitir público era Ecuador. Finalmente, 2 días antes del partido, un día antes, se permitió, y realmente yo creo que fue positivo el que se permita eso. Igual en los partidos de campeonato. El tema de los colegios también es importante, que los chicos regresen a clase, las universidades, obviamente guardando aforos del caso y teniendo las medidas de bioseguridad, pero es importante ir regresando a esta nueva normalidad, ¿no? Y adecuarnos a aprender a vivir con la pandemia, porque la vida no nos espera. Lo que no vivimos hoy no lo recuperamos mañana. De hecho, los años siguen pasando y nadie sabe cuándo es su último día. Solo Dios sabe hasta cuándo vamos a estar acá. Las industrias en el país pues han venido mejorando, recuperándose en 2021 con respecto al 2022. Sin embargo, a partir de con respecto al 2020. Sin embargo, este año 2022 entra en vigencia la reforma tributaria que envió hace algún tiempo el presidente Guillermo Lasso, que si bien bajó algunos impuestos, también subió algunos impuestos para temas, por ejemplo, como el impuesto al patrimonio y para personas naturales en el impuesto a la renta. ¿Usted cree que estos cambios también puedan repercutir de alguna manera en esa recuperación que estaba teniendo o que ha venido teniendo las industrias del país? Bueno, a ver, en esto nosotros en su momento lo advertimos. O sea, realmente nosotros, la Cámara de Industria como ente técnico y propositivo, nosotros decimos lo que creemos que está bien y lo que cuando las cosas no están bien, también nos pronunciamos. En el caso de los impuestos, el concepto del impuesto al patrimonio creemos que no es un concepto correcto.
porque va en la dirección contraria a lo que queremos hacer, porque cuando se pone impuestos a los patrimonios, se está castigando al empresario que reinvierte y que cree en el país, porque los crecimientos en los patrimonios se dan producto de no retirar las utilidades y reinvertirlas. El sector industrial es intensivo en reinversiones constantes y obviamente es parte de la dinámica. Nosotros tenemos una frase acuñada en la Cámara de Industrias que mencionamos que los industriales estamos empernados al país y realmente creemos en el país y obviamente sentimos que cuando se pone este tipo de impuestos anclados al patrimonio, definitivamente dan una mala señal. También advertimos que este año, si bien estas contribuciones mal llamadas temporales generan realmente problemas de liquidez, porque inclusive advertimos que este año las empresas que tengan patrimonios mayores a 5 millones van a tener una triple tributación. La tercera cuota del impuesto del gobierno pasado al patrimonio, la primera cuota del impuesto de la contribución puesta a través de la ley de este gobierno y el impuesto normal que pagan las empresas anualmente. En todo caso, obviamente esto afecta la liquidez, pero realmente el empresario en esto, yo admiro la proactividad siempre de repensarse y de buscar cómo financiar precisamente estos temas de liquidez y obviamente apuntar a que su negocio genere lo suficiente para salir adelante. En todo caso, nos preocupa y lo dijimos también en su momento que hay cerca de 470 empresas de las 1.700 más o menos que pagan esta contribución que tienen pérdida y esto lamentablemente el proyecto salió por el Ministerio de la Ley porque esto era algo que se venía hablando con las distintas autoridades para que se norme y por lo menos las empresas que tuvieron pérdida no tuvieran que pagar. Si ustedes recordarán en el primer proyecto que contemplaba las 3 materias, sí se contemplaba que esta contribución solo afectara a las empresas que tuvieron más ventas, que tenían utilidad y que obviamente volvía de todas maneras algo no tan duro para el sector empresarial. En todo caso, esperemos que esto no afecte a empresas que mañana tengan que verse obligadas a cerrar porque no puedan pagar estas contribuciones. Sí, justamente sobre el tema que hemos conversado buena parte del programa y que es el objetivo de esta iniciativa, que es la inversión, evidentemente también se verá afectada ya que nuevos impuestos y sobre todo los que afectan a las familias o patrimonio también que usted ha mencionado, afectan el ahorro que es a través de cuál se genera esta inversión. Ahora, volviendo al tema de la inversión, y bueno, un tema que ya se mencionó un poco, pero quisiera profundizar en él, es sobre esta nueva ley de inversiones que prepara el gobierno. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a esta ley? Se menciona que se tratará el tema de las alianzas público-privadas. ¿Cómo considera que esto pudiera ser positivo? Y si tiene mayor conocimiento sobre otros aspectos que puedan ser tratados en este proyecto de ley. Bueno, a ver, yo mencionaba hace un momento que parte de las cosas que tenemos que hacer es buscar mayor agilidad en contratos de inversión, pero también debe haber un procedimiento más eficaz para la implementación de proyectos de alianza público-privada. Entendemos que en este proyecto de ley se busca acortar los plazos para que estas alianzas públicas privadas se puedan dar y realmente va en una dirección correcta. No hemos visto todavía los textos definitivos porque los siguen cambiando y realmente, pero conceptualmente creo que es bueno trabajar para buscar bajar tiempos para que se den las alianzas públicas privadas. Hay una secretaría técnica que viene trabajando en eso de forma seria, a cargo de Roberto Salas, que realmente
le ha puesto el empuje para que esto sea de forma más ágil. También conocemos que se está generando todo un capítulo para lo que es zonas francas y sedes que permita precisamente el que lleguen inversiones precisamente a estas zonas francas y que ahí sí tengan exoneraciones tributarias. Eso es importante. Se habla de que las exoneraciones irían alrededor de 10 años. En el resto de inversiones no se habla de más incentivos que los que ya se dejó en la ley vigente, que son básicamente cualquier inversión nueva hoy en el país tiene una exoneración de 3 puntos y si se firma un contrato de inversión puede llegar hasta 5 puntos menos de impuesto a la renta durante 15 años sin superar el monto de la inversión. En todo caso, esas son las reglas de beneficios tributarios que hay por el lado de nuevos proyectos que ya están vigentes, tanto el 3 como el 5, y que aplican no solo a proyectos nuevos, sino a reinversiones que se hagan en empresas existentes. En esto, ¿qué otros temas? Se habla también de que se va a generar también en lo que es el proyecto, reformas al mercado de valores, temas que tienen que ver con compañías de seguro, que sean reguladas por la Superintendencia de Bancos, que creemos que también es correcto porque obviamente manejan riesgos y actualmente están reguladas por la Superintendencia de Compañías y Seguros. Y hay temas que van en la línea de precisamente buscar también generar un pedido del sector camaronero, que también los camaroneros que tienen tierras en concesión van a tener la oportunidad de adquirir estas tierras y generar también, digamos, monetizar estas concesiones para que, como ha dicho el Ejecutivo, esto vaya a unos fondos que permitan trabajar en el plan para atacar la desnutrición infantil, que creo que tiene una noble labor. Entendemos que también algo de esto va a ir precisamente en este proyecto de inversiones. Hay otros temas que hemos oído en el sentido, bueno, ya mencioné lo de las zonas francas, que también, por ejemplo, se habla de que se genere régimen de competencias para optimización de procesos de fusiones y adquisiciones, que también puede permitir manejar esto. Actualmente hay una ley de competencias y dependiendo de la compra que haga el inversionista y de acuerdo al peso, esto irnos a cómo se maneja en otros países, ¿no? En todo caso, creemos que realmente la intención en esto va a ir en la dirección de permitir precisamente que los inversionistas que quieran venir al país vean un atractivo. Y más que todo, lo que si bien no va a haber incentivos adicionales tributarios, sí es importante para el inversionista el marco de seguridad jurídica, que la cancha quede clara y que las reglas no se estén cambiando, ¿no? Precisamente que no tengamos cada X tiempo nuevas reformas tributarias, que haya un compromiso por ese lado de que precisamente esta reforma tributaria sea la última y que realmente también se trabaje del lado del gobierno en precisamente eliminar corrupción, por ejemplo, que por ahí se van ingentes cantidades de recursos, que es una de las cosas que el gobierno desde el primer día firmó un decreto para combatir precisamente la corrupción. Esperemos que se siga en esa línea y obviamente que una vez que tengamos el proyecto, haremos las revisiones adicionales de lo que ya se envía a la Asamblea para poder aportar desde la Cámara de Industria. En cuanto a esta agenda de competitividad impulsada por el gobierno, también un aspecto que ha destacado el ministro de Producción, Julio José Prado, es la creación de estos clústeres, estas agrupaciones por sectores, para avanzar en competitividad.
De parte de la Cámara de Industrias, ¿existe tal vez un involucramiento en esta política? ¿Tienen conocimiento de lo que se ha impulsado desde el gobierno? ¿Lo consideran positivo? Bueno, el manejar este tipo de alianzas de los actores privados y también involucrar a la academia es importante para este desarrollo de los clústeres, precisamente. Yo creo que es positivo porque lo que busca es trabajar con cadenas de valor en los distintos sectores y buscar precisamente esa integración de los encadenamientos. De hecho, nosotros como Cámara de Industrias, la semana pasada, hicimos el lanzamiento de precisamente una plataforma digital para encadenamientos productivos, porque creemos que es importante también en estos encadenamientos incluir a las MIPYMES que estén prestas con la digitalización. De hecho, la Cámara ganó el año pasado un concurso a nivel regional con una alianza entre la Cámara de Industria y Cognitiva, que precisamente busca a través de esta plataforma encadenamientos productivos. Ganamos un premio de la OIT que va a permitir dar apoyo a MIPYMES para que precisamente hagan ese paso a la transformación digital a través del auspicio también de empresas anclas que puedan encadenarse con estas MIPYMES. En todo caso, nosotros vemos eso como positivo. El trabajar en los distintos clústeres lo que busca es ese efecto de que toda la cadena tenga, digamos, un mejor resultado al trabajar como un clúster por sectores, ¿no? Hay ejemplos de clúster que vienen funcionando, por ejemplo, en el caso del banano, entiendo que ellos vienen trabajando ya en el clúster del sector bananero, y obviamente eso integra a todas las industrias, porque yo lo que digo es que nuestra industria y nuestros negocios están encadenados. Por ejemplo, en el banano, en el camarón, mucha de la industria es la proveedora de estos productos. No se podrían exportar los productos si no hubiera cartón, no se podrían exportar si no hubiera, digamos, las fundas plásticas, si no hubiera, por ejemplo, todo lo que son los productos que se utilizan para la siembra. En todo caso, por eso la industria está encadenada a los distintos sectores que van teniendo oportunidades de crecimiento y obviamente se adecúa a ese crecimiento. Es lo que te podría comentar en eso. También cuando hablábamos de las medidas que se habían realizado de parte del gobierno para avanzar en competitividad, usted nos mencionaba que a pesar de lo positivo de estas medidas, los sectores productivos del país y bueno, también a nivel global enfrentaban estas dificultades en cuanto a lo que sucede con las cadenas logísticas, el aumento de los costos logísticos y hay dos temas también del contexto actual que quisiera consultarles si quizás representan también dificultades para las actividades del sector y de los sectores productivos en general, y que son, por un lado, el precio del petróleo. Como sabemos, el petróleo es una materia prima para muchas industrias, y también, por otro lado, la inflación que se está evidenciando en países de los cuales importamos productos como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si tanto este aumento en el precio del petróleo y además la inflación que se está evidenciando en ciertos países, que se han evidenciado repuntes y niveles que no se han encontrado en los últimos años, y esto ha afectado además las actividades productivas y además la competitividad de los actores productivos del país. Bueno, a ver, en esto yo creo que en el tema de los combustibles, los precios precisamente del petróleo se han ido incrementando a nivel internacional, que eso va en beneficio de los ingresos para el gobierno. De hecho, los combustibles, en el caso de el diésel y la gasolina Ecopaís y Extra, ya también quedaron fijos, no está habiendo ya nuevos incrementos. Realmente, en el caso de la gasolina super está el precio libre,
Ahí también hay una oportunidad y una buena señal en el tema de los combustibles. Como saben, se eliminó el ISD para la importación de combustibles. Hay ciertas reformas que se deben hacer todavía y ojalá que se introduzcan en la ley de inversiones, que tiene que ver con el precio para la importación de combustibles o para la compra de las comercializadoras que abastecen a los barcos, lo que se llama, de hecho, el abastecimiento que dan estas empresas de bunkereo, que realmente en muchos casos la fórmula de cálculo del precio que le genera Petroecuador es mucho más alto que los precios internacionales. Entonces, por eso es importante que también haya apertura para que se pueda comprar a niveles de precios internacionales, o si no, también importar, ¿no? Poner en igualdad de condiciones al privado, que es parte de un proyecto que también sacó el gobierno, que permite precisamente la importación de combustibles, pero todavía hay ciertas cosas que no generan, digamos, esa competitividad para el sector privado versus lo que es la comercialización a través de Petroecuador. En la otra pregunta que mencionabas, ¿me repites qué era lo otro aparte del combustible? La inflación, este repunte inflacionario que hay en países como Estados Unidos. A ver, obviamente sí hay muchas materias primas que han subido sus costos. De hecho, hay una escasez de papel y de cartón a nivel mundial, por ende, que también son costos que se han subido. Por eso yo decía que el efecto muchas veces de haber eliminado aranceles en determinadas materias primas no ha logrado el efectivo, el objeto de bajar los precios. La industria en muchos casos, si bien ha sido compensada por el lado de arancel, ha tenido otras subidas, pero no hemos tenido incrementos de precios en muchos productos. Hay otros que lamentablemente han subido tanto que han tenido que ajustarse o han tenido que dejarse de importar, porque ya no es negocio hacerlo, porque el precio del mercado no estaría dispuesto a pagarlo. Pero realmente es una realidad que afecta. Obviamente, si se te suben los costos de determinadas materias primas, si siguen habiendo fletes altos, obviamente no van a poder bajar precios que quisiéramos que bajen, pero es una realidad que obviamente, por eso digo, sí fue beneficioso el que se hayan quitado ciertos aranceles, porque en algo compensa a la subida que hemos tenido de ciertas materias primas. Bien, quiero agradecerle, economista Francisco Jarrín, por habernos acompañado en este programa. Consideramos que es una gran iniciativa esta que está liderando la Cámara de Industrias, y ya que la inversión será clave para el crecimiento de la producción y además del empleo en el país. Gracias por acompañarnos. También quiero agradecerle a Carlos por haber participado en el programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Gracias a ustedes. Hasta luego.